Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Con la conferencia del día de ayer, los dos expositores tremendos, de verdad que ha sido de gran bendición y mucha gente pero no se oye. ha disfrutado. Sí se oye, pero solo que la gente está... Hermana Tobita, No se le se ve oye. bien. Está hablando. Oye, dice que no se oye. Sí, ella no oye. Ella, bebé, Tobita como que entró, no sé por qué. ¿Aló? Cande. Está cortando el internet. ¿Ya? ¿Escucha, hermana Tobita? Bebé, yo no se oye, no nada. Abuela, porque se está cortando el internet. ¿Qué internet? El cosa es, háblale para ver si ella oye. se está cortando. Mi hermana Tobita escucha. Ay, no. Hermana Tobita, ¿usted nos escucha? ¿Usted escucha? Pero si no, No, no está que escuchando. No está escuchando. ¿Pero con Pero qué? ¿Con cuál ya está ha abierto. entrado? Y qué raro. ¿Y por qué? Que salga y entre de nuevo. No, ella tiene el micrófono. Lo que pasa es que debe ser ahí están todos prendidos. Que le suba el volumen. escucha Debe porque ser. ya está alto. Sí, Está alto. pero yo no oigo nada. Ahí está. Está abierto que ellos ven a mí. Y si le consiguen unos audífonos. Escucha, hermana Tobita. Dios, está cortando el internet. Yo misma, yo se lo dije. Está cortando Bueno, Allá. el internet. Ajá. nosotros le oímos, Mira, se fue, ¿ve? ¿Nos escucha? nosotros le oímos a Está ella. cortando el internet. Entonces, no. Que le Tiene que salir y entrar, porque si está hablando robótico, tiene que salir y entrar. Pero ella no sabe hacerlo. No, ella pide a los nietos que la ayuden. Ay, no va a oír nada, pues, porque. Hay que chatearle aparte, ya que. Sí. Sara, y eso es acá. Bueno, Explícale Ya que mandale cuando un lo oye mensaje. así, Y Sara está como desesperada. ¿cómo tú sabes? ella quería hacer otra cosa. Porque yo sé de tecnología. Pero más o menos. Están ahí para comprar el plátano, pues nada más que Yo le voy a mandar un mensaje. Sí, Sí. porque ella entró, el micrófono lo tiene, se ve que tiene el micrófono, pero no. Vio. Ya, ahora sí. Hermana Tobita, ¿me escucha? Ay, no, entonces. No escucha. Tiene que ver un... no tiene audífono. Espera para ver. Bendición, hermana. Bendición. No me escucha. Hermana Tobita, ¿me escucha? Pero ya le Pero, mandamos un mensaje. Sí, pero ¿por qué la escuchamos a ella Ahí nosotros? están como... De Iracema para todo. Hola, ahí está hablando alguien. Estamos Pero yo hablando no- de la líder. hermana Yo Tobita. creo, Hola. si no, la gente... No nos escuchan nada. Hay que chatearle. Ya le Hay mandé un Claro. mucha gente, pero yo no oigo. Nosotros la escuchamos a ella, más ella no nos Se está escucha. cortando que- bueno, allá pues, ellos mismos se están cortando que... Usted, si no ve casi Ay, en yo todo... no oigo nada. Abuela, ¿usted sabe qué? Amiga, de Iracema para todo. No se escucha. Vio. Hermana Tobita, le mandamos un mensaje al celular. Mire su celular. No escucha. Escríbele que sí leyó lo de Iracema. Sí. Ya ella leyó el mensaje en pantalla. Ok. Ok, perfecto. Salga y entre nuevamente. Perfecto. Bueno, no, Iracema le está escribiendo para ver si ella reacciona. Sí, ya. No ha salido. Ay, Ya está en la computadora, dice la nieta. bueno, Buenos días, yo le bendiga. Dale, Amén. Sara. Fernando, Dios te bendiga. Ve acá, Sara. Ya leyó. Hay que ayudarla porque pobrecita. Sí, ella quiere entrar. Sara, ven acá que ahí dice que salga y entre de nuevo. ¿Cómo es eso? Que salgan. Que salga y que entre de nuevo. Me parece a mí porque yo de Mire, hecho está puesto en mi nombre. Sara Mile. Sara Mile está puesto en mi nombre. Sara, aquí no hay ninguna Sara. No, ahí dice Candy. Exacto, es Candy la que dice. Parece que ya salió. Y salió. Ay, ojalá que entre bien, pues para. Sí.
Bueno, amados, Bendiciones a todos los hermanos. Disculpen que no estaba interesante la conversa. Dios mío, ¿qué te puedo decir? Ahí está. sí, estaba muy interesante. Estamos la ayudando conferencia de ayer. a una guerrera. Ay, sí. Sí. Mi Amén. mamá es especialista en esto ya. ¿Cómo? Mi mamá. Ahí está Mi mamá entrando, entra ahí está entrando. Zoom, Duo. Ahí está entrando con el Candy. Ahí está. Vamos a ¿Dónde? esperar No que- la veo. Como los moles están cerrados, tenemos todo el tiempo. Ahora sí. ¿Me escucha? ¡Ay, Ahora gloria sí. a Dios! Amén, amén, hermana. Saluda a su nieta que está allá atrás, mami. Está bonita. Gracias, mami, gracias. María. Vamos a tener que poner ahí con Linda para que la ayude. Qué bueno. Sabe. Bueno, entonces, buenos días, profesor Poker. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Lo que gracias. está interesante en la conversa de anoche, la Sí. conferencia. La Amén, conferencia, amén. muy interesante. Amén. Ok, bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a pedirle a nuestra querida hermana Itzel que nos dirija en unas alabanzas y vamos a pedirle al hermano pues Carlos Turner que nos dirija en la oración para iniciar. Las alabanzas primero. Él está sobre mí y me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Él está sobre mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí y me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Él está sobre mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. He aquí Dios te ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones. He aquí Dios te ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. He aquí Dios te ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones. He aquí Dios te ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones. Hay una mano poderosa, es la que tú debes confiar. Hay una mano poderosa, es la que tú debes confiar. Gracias, Señor. Esa es la mano de Jehová. Esa es la mano de Jehová, de la mano de Jehová. No te debes soltar de la mano de Jehová. Siempre debes andar de la mano de Jehová. No te debes soltar de la mano de Jehová. Siempre debes andar. Porque si te sueltas te vas a caer. 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 Gracias, Señor. Bendiciones, ¿Y amén. por qué lo no? ¿Por qué nada más aquí? El teléfono este. De la hermana Jackie, bendiciones. Hermano Carlos, gracias. Amén.
Muy buenos días a todos. Amante Dios y Padre Celestial, por Jesucristo, Señor, venimos delante de ti. Señor, ¿quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y separado de ti nada podemos hacer. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tome control de esta escuela dominical. Hermano Carlos, ¿tiene algún micrófono prendido, algo que se oye altísimo, un zumbido? Disculpe que lo haya, ¿cómo se dice? Cortado. Cortado, cerrado, ajá. Disculpe, hermano Carlos, prosiga con la oración. Tiene que abrir el auricular, el micrófono. Lo tiene apagado, que hermano Carlos. Sí, amén. se apagó. No entiendo por qué se apagó. Es que había como un pequeño feedback. ¿Y eso hace que se apague? No, porque como nos afectaba, nuestra querida hermana Arinda lo apagó. Ah, ok. Está bien. Oremos de nuevo. Amante Dios y Padre Celestial, por Jesucristo, Señor, venimos delante de ti. Te rogamos, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo tomes control de esta escuela dominical. No, ¿quién dijo? Ya te aprendió. Que bendigas a cada uno de los que vamos a recibir las clases, nos dé un corazón receptivo de lo que hoy nos quieres enseñar. Señor, bendícenos, toma total control de esta tecnología que estamos utilizando para podernos comunicar, para que todo salga bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano Carlos. Vamos entonces ahora a iniciar. Tengo pantalla compartida, ¿verdad, Arinda? ¿Qué dice aquí? Compartir. Ahora sí. Gloria a Dios. ¿Ven la pantalla? Okay. Sí, le voy a pedir a la hermana Tania me escucha, y a la hermana Maribel que me ayuden en la lectura. Tania, ¿me escuchas? Abre tu micrófono. Alza la mano si me escuchas, Tania. No te veo. Ok, bueno, entonces Tania y la hermana Maribel para que me ayuden con la lectura de los versículos, ¿ok? Gracias. Ok, vamos a iniciar, ¿ok? Continuamos con la mayordomía cristiana. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aleluya. Bueno, gracias al Señor, pues que nos da esta oportunidad de poder continuar con nuestras clases de mayordomía. La semana pasada estuvimos hablando que Dios es el único dueño. Y en este día nos toca hablar sobre el trabajo como instrumento de liberación. Entonces, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del mayordomo. Muchas veces viene a nuestra mente estas imágenes que vemos aquí, pero Lucas 12, 42 nos dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo? Fiel y prudente, ¿verdad? ¿Qué desea el Señor? Que nosotros seamos fieles en todo lo que hagamos. Entonces, ahora cuando hablamos sobre el trabajo, muchas veces
viene a nuestra mente, ¿qué será? ¿Un castigo o una bendición? Muchos tienen unas malas experiencias en su vida laboral. Sin embargo, otros les parece como un instrumento de liberación. Se gozan, les causa satisfacción poder tener un buen trabajo. Pero también debemos hablar que el trabajo tiene un origen y no podemos hablar del trabajo sin hablar del que originó el trabajo. ¿Ok? El origen y el concepto del trabajo. A ver, nuestra querida hermana Tania, si nos puedes leer lo que ves en pantalla. Tania. Maribel. Voy. El origen y el concepto del trabajo. El trabajo es una meta que abarca toda la Biblia, toda la historia, un tema que abarca toda la Biblia, toda la historia de la humanidad y toda la vida humana. En la creación encontramos el concepto original del trabajo práctico. El hombre a ser creado recibe la honra, tarea de elaborar la tierra, sojuzgarla y hacerla producir. La Biblia significa el trabajo diligente y honrado y condena la ociosidad, la pereza y la explotación. Solo bienaventurado es aquel que come con alegría el fruto del trabajo de sus manos. ¿Sigo? Sí. Salmo 128, 2. Cuando comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Al hablar... ¿ya? Al hablar del fundamento del trabajo a la luz de la Biblia, tenemos que recurrir, pues, como les mencioné, al autor del trabajo. Y al analizar lo que él dice y sobre todo en cuanto a su actitud hacia el trabajo. ¿Qué actitud tiene Dios hacia el trabajo? En Génesis podemos verlo cuando Dios llamó a Adán y le encomendó el trabajo de ponerle nombre a todos los animales, de cuidarlo, de nombrarle cada uno según su especie, ¿verdad? Entonces el Salmo 128, 2 dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, ¿qué vas a hacer? Vas a ser bienaventurado y te irá bien. O sea que Dios dignifica el trabajo, lo ve con buenos ojos. Amén. Entonces, vamos a ver el concepto de la palabra trabajo. Significa ocuparse en cualquier ejercicio, obra o labor. Siempre y cuando es dedicarse activamente en hacer algo. Ejercitar las fuerzas, las energías y todo el vigor. Mover una maquinaria. O formar o hacer una cosa con método y orden. Eso según el diccionario. Entonces, Dios estableció el método y el sistema de trabajo según Éxodo 29, que nos habla que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque el Señor nos dio el ejemplo. Él hizo toda la creación y descansó. Entonces le dice al pueblo de Israel en Éxodo 29 que él también debe descansar. Haz todo lo que tengas que hacer en 6 días y al 7º día debes descansar. Jesús declara que tanto él como su padre son trabajadores incansables. Juan 5:17. ¿Qué nos dice Juan 5:17, Maribel? Voy para allá. Dice... Jesús, y Jesús le respondió, mi padre está hasta ahora trabaja
y yo trabajo. ¿Ven? O sea, Dios lo plasma en la palabra, que ambos trabajan, son laboriosos. Entonces, el trabajo halla su origen y razón de ser en Dios. Dios aparece como el primer trabajador en el universo. Por eso bendice y dignifica el trabajo, lo hace digno. ¿Ok? Entonces, Dios trabaja arduamente en la creación, como mencioné en Génesis, reconocido como el arquitecto y constructor. Es reconocido el Señor. Lo podemos ver en Hebreos 11:10, que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Y quién era el arquitecto y constructor de esa ciudad? Era Dios, es Dios. Amén. Entonces, Dios no se fatiga ni se cansa trabajando. Isaías 40:28, Maribel, léelo, que aquí está en imagen en pantalla. Isaías 40:28. Sí. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatigue con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias. Amén. ¿Ven? Entonces, Dios no se cansa. Pues Él es Dios, pero siempre está trabajando. ¿Qué nos dijo Jesús? Dice, yo me voy a preparar morada. O sea, ¿qué fue a hacer? A construir, a trabajar por amor a nosotros, a construirnos una morada celestial en el cielo, ¿verdad? Entonces, las obras de Dios son motivo de profunda meditación. Eso lo podemos ver en el Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, el Señor lo hizo y son innumerables. La Biblia dice, no se pueden contar las obras de Dios, y todas las hizo con sabiduría. ¿Ok? Así que Génesis se exalta el trabajo creativo de Dios. Entonces, Él aparece desde el inicio creando el universo. Esta es la obra de Dios. El Salmo 104:22-24, hermana Maribel, ahí está en pantalla. Ajá. Sale el sol, se recoge y se echa en sus cuervas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde, cuando innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén. Es lo que mencionamos en antes, ¿verdad? Son innumerables, son incontables. ¿Ok? Ahora le voy a pedir también a nuestra hermana Carlita. Carlita, gracias por ofrecerte. Maribel y Carla me van a estar ayudando con una y una con la lectura de los versículos. Amén. Entonces, los 10 mandamientos no solo subrayan el día de descanso, como leímos en antes, sino el trabajo de los otros 6 días. Carla, Éxodo 23:12, que está en pantalla. Amén. Dios les bendiga. Amén. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Amén. O sea, Dios entonces establece, le crea un método. ¿Por qué? Porque ellos vienen ¿de qué? De una esclavitud de 400 años en Egipto, en donde ellos no tenían día de descanso. Entonces le establece un método. 6 días vas a trabajar y vas a reposar el 7º y vas a descansar tú, tu buey, tu asno
y tomen refrigerio hasta tu siervo y hasta el extranjero. Mire, Dios estableciendo los métodos, estableciendo, o sea, cuidado de cada uno de ellos, hasta de los animales, para que descansen. O sea, entonces es necesario que nosotros también descansemos de nuestros trabajos. Pablo exalta por igual el trabajo. Vamos a ver los diferentes versículos que nos hablan del trabajo. Primera sí, de Maribel. Timoteo, Amén. Primera de Tesalonicenses 4:11. 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Perfecto. Pablo habla en su epístola a los tesalonicenses, ¿verdad? Y él le preocupa, dice, pero no os preocupéis, sobre todo tengan tranquilidad y ocúpense en sus negocios. O sea, están viendo las cosas de Dios, pero no descuiden sus negocios. Y el trabajo tampoco lo descuiden, como yo les he mandado. Entonces, el Señor Jesús alaba a la persona laboriosa, pero lamenta las personas que son, o sea, la desocupación. En Mateo 20, del 1 al 16, habla del asalariado, del trabajador. ¿Me puedes ayudar, Carlita? Lucas 10:7. Amén. Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Continúo. Es lo que también nos mencionaba en Mateo 20, cuando los mandó a las misiones, ¿verdad? Cuando los mandó a predicar la palabra. Entonces dice que el obrero es digno de su salario. Eso era un trabajo que Jesús le había encomendado a sus discípulos. Entonces le dijo, y posad en aquella misma casa, si les abren las puertas, y coman y tomen lo que les brinden, porque ellos son dignos de su salario. ¿Ok? Él mismo fue trabajador esmerado e infatigable, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál era la profesión de Jesús. En Juan 5:17 nos menciona, y dice, Maribel, ¿qué dice Juan 5:17? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Lo que habíamos mencionado. Sabemos que Jesús era ¿qué? ¿Un hijo de quién? De un carpintero. Y Jesús aprendió la profesión de carpintero. Pero con la entrada del pecado, vamos a ver ahora lo que pasó en el principio. ¿Qué sucedió? Dios encomendó a Adán a una misión, a un trabajo. Pero con la entrada del pecado hizo que el trabajo se convirtiese en un afán a medida que pasaba el tiempo. En el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel podemos verlo como ya ese trabajo ya no daba esa satisfacción, sino que se convirtió en ¿qué? En un afán en lugar de gozo. Génesis 3 del 16 al 19 nos menciona que el trabajo se ha convertido en carga en lugar de bendición. Y cuando no es algo malo en sí mismo, ¿verdad? Ok, ahora sí les voy a pedir que busquen estos versículos en su Biblia, Eclesiastés 2, 4 al 11, Génesis primero, Génesis 3, 16 al 19. Carlita, porfa. Amén. Génesis 3. Del 16 al 19. Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. Pues ven cómo se ha transformado la labor, pero ¿debido a qué? Al pecado, a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, ya la mujer tiene que dar a luz, pero con dolores. El hombre tiene que trabajar esforzado y comer del sudor de su frente. Todo a raíz del pecado. Eclesiastés 2, del 4 al 11. Voy. Maribel. Voy para allá. Y Carlita, preparándote el 20-23 de Eclesiastés. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casas también. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plantas y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí, y Jerusalén, a más de estos, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho de mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todas eran vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. 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 Ese era Salomón hablando, ¿verdad? De todo lo que hizo, cómo se afanaba, y al final se dio cuenta que era vanidad de vanidades. Carlita, 20-23, Eclesiastés. Amén. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Amén. Ese era el sabio Salomón, ¿verdad? Hablando, y lo dejó plasmado. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos vale afanarnos? El afán va más allá de la satisfacción. Ya no es una satisfacción, sino una desesperación. ¿Ok? Maribel, Lucas 12, del 16 al 22. Ajá. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposaré, comé, bebé, o regocijaré. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que coméis, ni por el cuerpo que visteréis. Amén. Amén. Entonces nos habla del afán y de también cuando nosotros no tenemos un fundamento en nuestra vida que no es Cristo. O sea, nosotros nos vemos nosotros mismos. Entonces, pues, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale acumular riquezas en esta vida si nosotros no vamos a llevarnos nada? Como lo mencionamos en la clase pasada y también lo dijeron los expositores en la conferencia de ayer, de nosotros no es nada de lo que tenemos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Para algunos se ha convertido en medio de explotación y opresión. Éxodo 1:11 al 14, Carlita. Amén. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Continúo. Ahí está bien, gracias. Ahí vemos la opresión que vivió el pueblo de Israel, sí, en Egipto. Ya ese trabajo se convirtió en una esclavitud, en una explotación para ellos. Éxodo 2:23. Ajá, Maribel. Ajá, 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y gemían a causa, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. O sea, Amén. que ya no solamente tenían que hacer el trabajo laborioso y la opresión que sentían, se les multiplicó, se les aumentó debido a que el faraón, pues que ya había muerto, era otro diferente, o sea que el yugo era más fuerte sobre sus vidas. Santiago 5:4, Carla. Amén. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Madre mía. Amén, amén. ¿Ok? Entonces vemos ahí también, pues, cómo pasaron, pues, ellos esa opresión, ese mal momento, que ya no era una satisfacción en lo absoluto. Pero en la redención, ahora hay una redención, el trabajo vuelve a transformarse en una bendición. Entonces, desde el comienzo el cristianismo ha condenado pues lo que es la holgazanería, aun cuando para justificarla se haya invocado a veces a la religión. Primera de Tesalonicenses 4:11, Maribel, ¿qué dice?
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Amén. Efesios 4:28, Carla. Amén, amén. Un momento. Dios, es que Efesios siempre se me pierde. 4:28. Sí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Él va instruyendo a los hermanos y les dice, ve, si ustedes antes hacían esto, ya no lo hagan. O sea, desaprendan lo que allá habían aprendido. Bórrenlo de sus costumbres y cambien. Hay un cambio. No lo hagan más. Primera de Timoteo 5:13, Maribel. Ajá. Y también aprender a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deberán. ¿Ven? También en aquel tiempo habían personas así. Entonces, él le habla a Timoteo y les dice, diles que no sean entrometidas, que no anden metidas de casa en casa. Entonces, él les describe una serie de cosas para que no las sigan practicando. Porque el chisme es algo que Dios lo condena. Entonces, le explica y le dice, desaprende todo esto, que no hagan estas cosas, esas mujeres. Ve y diles, ¿ok? Nuestro Señor, al trabajar como carpintero en Mateo 6:13, que lo menciona, ha santificado el trabajo común. Y Pablo ofreció un ejemplo de trabajo honesto. En Hechos 18:3, en su carta a los tesalonicenses estableció una ley de economía social. Carlita, ahí mismo lo puedes leer en la pantalla. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Amén. Nuestro Señor, al trabajar como carpintero, ha santificado el trabajo común. Y Pablo ofreció un ejemplo de trabajo honesto. Os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de sencillo, ¿verdad? Así Amén. de sencillo. Si uno no quiere trabajar, bueno, entonces que no coma. Esa es la ley de economía social que les dijo a los tesalonicenses. ¿Por qué les mencioné? ¿Por qué Pablo mencionó esto a los tesalonicenses? Porque entonces algunos pensaban, bueno, vamos a vivir de lo que nos den los demás. Ah, no, pero él dice, pero si alguno no quiere trabajar, ese no coma entonces, ¿ok? Entonces, por otra parte, el principio proclamado por nuestro Señor Jesús sigue siendo la base de la sociedad, porque Jesús mismo dijo que el obrero es digno de su salario. Amén. Bueno, vamos a finalizar. Vamos a leer aquí para hacer un alto. Debemos ser ejemplo de obediencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Ok? ¿No hay? Entonces... Espérate, Jacqueline, si nadie pregunta, yo hago una pregunta. Ok. Yo he tenido la experiencia de ver algunas hermanas que, bueno, de una u otra forma tienen alguna dificultad pidiendo limosna de casa en casa. ¿Ese es un trabajo? Para nada. Eso no es trabajo. Porque tenemos que ver esas
personas o esas damas, si son saludables, si están jóvenes todavía, pueden hacer una labor. Si van de casa en casa, podrían decir, yo les lavo, les barro el patio o le plancho para que usted pues me retribuya mi trabajo, ¿verdad? Es lo que debe hacer, porque entonces ya parece una sinvergüenzura. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro, Carlita. Dios les bendiga a todos. Amén. Disculpe que va a parecer como la cocina. No, tranquila. Lo que yo poquito que he aprendido acerca de la pregunta que hizo Manester es lo siguiente. La Biblia dice que conforme nosotros sembremos, así mismo vamos a cosechar. Entonces, esta ley se aplica en nuestras vidas, no solo económicamente, sino de forma integral, o sea, en todas las áreas. Y cuando nosotros somos jóvenes, adultos, debemos de tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque esa persona, esa señora que va de casa en casa, yo me imagino que tuvo hijos e hijas, o quizá a alguien, y por malas decisiones lo que sembró en esos corazones no fue precisamente amor o misericordia para los demás. Porque si, por ejemplo, en mi caso, ninguno de mis padres podría andar de casa en casa, porque no me importaría cuántos trabajos yo tenga que tener, y no es por alabarme o decir algo, es porque yo no permitiría que mis padres anden de casa en casa pidiendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, la Biblia enseña que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y no pregunta, ni dice, ni hace excepciones. Si tus padres fueron buenos, si tus padres te cuidaron, si tus padres te planearon, si tus padres te amaron, te formaron. No, si sabes que es tu padre y tiene necesidad, la Biblia enseña que nosotros debemos de honrarlo. Y en la honra está el cuidarlo. Y no importa cómo hayan sido o lo que hayan hecho, tenemos que hacerlo. Para los que somos cristianos y hemos sido lavados con la sangre de Cristo y enseñados a perdonar. Entonces, yo creo así. Y si no, estamos mal, creo. No, muy bien. Me parece una buena explicación y buen punto de vista. Me gusta pues lo que acabas de mencionar y es muy cierto. Todo lo que el hombre sembrara en esta tierra, eso también va a cegar. Amén. Gregorio tiene una... Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Como todos saben, ya se ha explicado, el trabajo fue instituido por Dios. Dios fue el que ordenó al hombre trabajar. Pero ahora bien, yo quiero hacer un análisis de todo esto. Yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, en el jardín del Edén, antes de que esto se introdujera el pecado, yo siento y creo, casi pudiera afirmar, aunque la Biblia no lo dice, que ni siquiera la hierba crecía. Tal vez ni las hojas de los árboles se caían. Y muchas cosas que producen trabajo hoy día a las personas, desde el trabajo más fuerte hasta el más leve. Tanto así que el Señor, después de la caída del hombre, dice que la tierra produciría cardo y espino. O sea, allí está estableciendo que la misma tierra fue contaminada de alguna forma e iba a producir lo que no producía. O sea, todo era perfecto en el jardín del Edén. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Uno, que si bien es cierto, el ejemplo y el deseo de Dios es que nosotros laboremos, que trabajemos, pero también su deseo es que sea en la mejor condición. Luego del pecado, entonces ya inclusive el mismo trabajo se trastoca, porque ya al hombre le tocó cosechar y sembrar con el sudor de su frente, dice la Biblia. Porque sabemos todo que en ese tiempo, pues, el trabajo inicial era ese, era el de cultivar la tierra. Y en la antigüedad todos se dedicaban a eso en un principio. Ya luego
fueron emergiendo los demás tipos de trabajo por las necesidades que se fueron dando. Ahora bien, asimismo nosotros podemos ver y trasladarlo a nuestra actualidad. El deseo de Dios es que nosotros, nuestros hijos y todos los hombres, pues trabajen, pero lo hagan de la mejor manera. Por ejemplo, cuando un hijo no obedece a sus padres, no se prepara como estudiante, quiera o no quiera va a tener que trabajar, pero va a trabajar no de la manera que tal vez sus padres terrenales lo querían. Va a tener, como dicen comúnmente, van a tener que doblar el lomo y sudar la frente. Sin embargo, un hijo que fue obediente va a tener que trabajar, sí, pero va a tener una mejor manera. Y precisamente el día de ayer yo hacía un comentario con mi esposa en relación a dos personas que hasta cierto punto yo conocí. Del interior, mi familia es del interior, yo nací en el interior. Lo único que a los 3 meses mi familia se mudó a la capital. Pero bien, lo que quiero decir es que habían dos familias en el interior conocidas por mis padres. Una familia tenía recursos, tenía bienes, tenía finca, tenía vaca, tenía el único bus que viajaba para a ese sector y podíamos decir que estaban acomodados. Sin embargo, había una familia que era humilde y muy sencilla. Estoy contándole algo de la vida real, no estoy imaginándome nada. Entonces, la otra familia era muy sencilla, muy humilde. Podemos decir prácticamente que pobres. ¿Y qué pasó? Los hijos, un hijo de cada familia creció. Y claro, uno tenía más recursos que otro. Y es por eso que yo le digo a mis hijos y a todos los jóvenes que yo puedo, con los que puedo conversar, y les digo que la vida dura hoy es la vida más sencilla mañana. Pero la vida sencilla hoy puede ser la vida dura mañana. Entonces hay que saber escoger las dos cosas. Y les decía, ocurre que y pudiéramos decir de una paradoja, había una canción que decía de los hijos que uno era el hijo de Madame Inés y el otro era el hijo de la vieja Merced, algo como eso. Entonces, el hijo de la familia que tenía dinero, lo mandaron a estudiar a la capital, a estudiar derecho. Y créame, realmente ni siquiera sé si él se graduó. Pero sin embargo, hubiese graduado o no, el muchacho terminó manejando un bus. O sea, de nada sirvió que le mandaran a estudiar para que se superara. Pero sin embargo, de alguna manera, uno de los hijos de la familia pobre también lo mandaron a estudiar a la capital. Y ese muchacho hoy día es un abogado de renombre, un abogado consultado, un hombre que lleva casos importantes. Y la gente se sorprende cómo, como dice alguien por ahí, cómo se volteó la tortilla en este caso. Si uno era de familia pobre y el otro de una familia que tenía dinero, resulta que uno supo apreciar el esfuerzo de sus padres, se esforzó propiamente él y logró conquistar un objetivo. El otro, como todo era sencillo para él, no lo supo apreciar, no vio que pudiera tener necesidad el día de mañana y menospreció lo que sus padres les quisieron dar. Y lamentablemente, para que vean que es como si contáramos una historia. Hace 2 semanas murió el hijo de la familia que tenía recursos. ¿Y cómo murió? Murió barbudo, gordo, como cualquier conductor de bus, manejando bus. Y el otro hoy día
está en una oficina, bien ensacado, sale por televisión y como cualquiera que alguien pudiera envidiar. O sea, para que veamos que asimismo, como la desobediencia en el jardín del Edén le produjo consecuencias a Adán y Eva, asimismo, hoy la desobediencia a los padres de un hijo le puede transmitir consecuencias también para su vida futura. Así que el trabajo es digno, pero tenemos también que prepararnos para ello. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gregorio. ¿Alguna otra aporte o pregunta? Amén. Yo otra vez. Sí, dale, Carlita, dime. Que después se me olvida, maestro. No, tranquila. Sí, yo estaba escuchando muy atentamente lo que dijo el hermano. Y sí, tiene toda la razón. Y todo lo que él, los ejemplos que él mencionó están en la Biblia. Proverbios, yo he estado leyendo Proverbios y es súper interesante, súper sabio, es exquisito leerlo. Y en Proverbios 6, en el 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y a mí me encanta porque se habla del trabajo y muchas veces nosotros nos vivimos quejando de que es duro, de que las horas, de que el salario, de que no es justo, de que se aprovechan y muchas cosas así. Pero en Colosenses yo encontré un versículo del 3, 22, 24, del 22 al 24. Ajá. Habla acerca de eso. Y dice que cuando nosotros hagamos algo, hablando del trabajo, hablando de los siervos hacia su Señor, hacerlo como para Dios. Amén. Y dice temiendo a Dios. Hace un tiempo, cuando yo llegué aquí a Panamá, yo me encontré con una familia, ellos son extranjeros, son de otro país. Y ellos me decían, no, esa familia ha tenido 13 empleados antes que tú. Wow. Pero cuando yo fui a la entrevista, yo había orado. Yo le dije, Señor, porque yo había hecho, yo tenía varios contactos. Y yo había orado y yo le dije, Señor, que la mejor opción sea para mí, que sea usted decidiendo qué es lo mejor. Y entonces cuando yo fui, yo sentí paz en mi corazón. Yo sentí que ellos eran. Pero la gente me decía, no, en esa casa nadie puede entrar, a la semana se va. Y yo nunca había estado en una casa de familia realmente. Nunca había trabajado, pero en esa área, en esa parte. Ajá, sí. Entonces, cuando yo comencé a entender cómo era que Dios decía de los trabajos, entendí que dependía solo de mí, que la actitud de ellos dependía de mí, de cómo iba a ser yo, que todo lo que mis jefes iban a hacer conmigo dependía absolutamente de mis acciones, no de ellos, de cómo eran ellos. Porque la Biblia dice que lo que yo voy a recibir depende de mí. Amén. Entonces, yo comencé a orar por gracia ante ellos y lo que obtuve fue gracia. Yo salí de esa casa solamente el día que ellos se fueron de este país. Amén. Y cuando nos despedimos, no nos despedimos aquí, nos despedimos al país que ellos fueron. Y ellos me llegaron a querer como una hija. Mira. Y en toda esta pandemia, ellos han estado muy pendientes de mí. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia se cumple. Y cuando nosotros la leemos y la ponemos por obra, así no entendamos. Y así, digamos, se están aprovechando de mí o tengamos comparaciones y sintamos que a otro le dan más. Recordemos lo que la Biblia dice, que llegaron a diferentes horarios. Y al que llegó de último, también le pagaron igual. Entonces, yo creo que nosotros debemos de tomar todo lo que la Biblia dice para ponerlo por obra en nuestra vida. Y vamos a comenzar a ver, aunque nosotros no creamos en ese momento, como vamos a ir viendo, vamos a ir creyendo. Amén. Amén, Jacqueline. Gracias, Carlita. Muy ya que
Ah, dime, Esther. Quería explicar por qué hice esa pregunta. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos hermanos en la iglesia de extracción muy humilde, pero como bien sabemos que la humildad no representa que tú seas un mendigo, porque tú en ese instante, en ese actuar, tú estás diciéndole a la gente, le dices Dios te bendiga, pero usted tiene $1 para darme y vas pidiendo. Tú le estás diciendo a la gente de que el Dios al que tú sigues, al que tú le crees, no tiene el poder para darte, para suplirte, para sostenerte. Entonces, hay veces que nosotros nos equivocamos también porque llegan a nuestra puerta y también le damos una limosna, una ofrenda como sin darle una orientación. Yo pienso que nosotros tenemos que orientar a estas personas porque les digo que hay muchos de nuestra iglesia Tabernáculo de la Fe, más bien varios, no muchos, varios, haciendo esto. Y nosotros tenemos que orientarle de que nosotros somos hijos de un rey. Amén. Y que, como bien decía Jacqueline en el inicio, la maestra Jacqueline decía en el inicio, que una persona, ya bien sea joven o sea un anciano, porque dice Carla que ella suple a sus padres porque son sus padres y así los honra. Hay otros que no tienen quien les supla, pero eso no quiere decir esa señora que tiene que pedir limosna, sino que ella puede planchar. Es como yo le digo a la señora que pasó por aquí, yo le digo, pero ¿por qué no me dice que si puede plancharme una ropa, que puede ganarse una platita, que me puede ayudar a limpiar y yo le pago? Pero ellos no quieren hacer eso, ellos prefieren pedir. Sí, nosotros tenemos que orientarlo. Claro, le vamos a dar una orientación, le vamos a dar un apoyo, pero hay que orientarlo. Porque si ella cree o ellos creen en Dios, tienen que saber que Dios es un Dios que nos suple, que nos sustenta, que como bien dice Carla, orando, Dios nos abre las puertas y nos ayuda. Así es. Entonces va a depender también de nosotros. Tal vez muchos piensan, no es más fácil darle $1 o $2 y ya, me desligo de todo eso. Pero no te vas a desligar de todo eso porque ya esa persona sabe que tú le diste. Y así que te va a amarrar con eso y siempre que te va a ver, va a querer que tú le des. Entonces, nosotros tenemos que orientarlos, como dice Esther, y así que ellos aprendan a ganarse su dinero trabajando honradamente, honestamente. Y Dios va a bendecir el trabajo de sus manos, porque Dios lo va a bendecir de seguro al ver el cambio de actitud, porque esa es la actitud que tiene, es una actitud errada, equivocada. El que me den, está en contra de los fundamentos de la Biblia cuando la Biblia dice que mayor bendición es dar que recibir. Amén. Permítame una pregunta, por favor, Jackie. Sí, Arinda. Mira, eso tiene, para mi concepto, necesitamos un poquito más de profundidad en ese aspecto. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a ponerme de ejemplo. Yo soy de las que voy en el transporte y si se sube una persona pidiendo dinero, a veces yo no le doy, porque me pongo a pensar, si yo le voy a dar esa plata, muchas veces me he encontrado que más tarde lo veo libando licor o dañándose personalmente con droga. Pero entonces, comentando eso con varios compañeros de trabajo, yo sí le doy porque yo le voy a dar porque Dios sabe que yo le di de corazón y allá si él lo utiliza para algo que no es debido. ¿Qué ustedes opinan de eso? Quiero saber si está correcto o no está correcto. ¿Puedo hablar? Sí, claro que sí, Carlita, queremos escucharte. Esto no es Biblia, esto es mi opinión personal. Ajá, ok. Es que yo trabajé para unas personas que son de una organización, yo no voy a decir cuál, pero es una organización mundial. Ellos trabajan con donaciones. Yo soy de padres humildes, sin educación, en el sentido de educación en conocimiento, o sea, universitarios, títulos académicos. Pero educación en valores y demás, sí tienen. Son ricos. Amén. Entonces, cuando ellos pensaron en mí, pensaron en educación académica. Y ellos vienen de un estrato muy humilde.
igual me crecí yo en ese estrato social. Amén. A lo que voy es que cuando las personas acostumbran a dar, le está diciendo, siempre va a existir una persona que te dé en tu pereza, que te ayude a acomodarte en tu pereza. Sí. Y Proverbios, el que yo leí, dice, ¿hasta cuándo vas a dormir perezoso? Muchas veces, de hecho, yo nunca doy, no les doy porque a mí no me gusta contribuir a que las personas tengan miseria y no necesariamente económica, sino en sus pensamientos. Porque ellos siguen creyendo, lo único que yo puedo es pedir. Yo no puedo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo. Y contribuimos a eso. Cuando nosotros damos $1 o lo que sea, nosotros contribuimos a eso. Y eso es lo que hacen las grandes organizaciones. Hacer que el pobre se mantenga pobre. Y pobre más que económico, mental. Y de que siga pensando en la dependencia económica de otro. Y por eso vemos a nuestros países en Latinoamérica que no piensan en desarrollarse, que lo único que hacen es culpar al gobierno. Entonces, si nosotros tenemos siempre a alguien a quien culpar, nunca vamos a hacernos responsables de nuestras propias vidas. Y decir, hablando espiritualmente también, cuando nosotros decimos, sí, mis padres me formaron de una manera muy fuerte, pero conocí a Jesucristo y como a Juan me cambió el corazón. Asimismo, yo vengo de un lugar donde mi casa era 4 por 4 metros y de madera. Y no me avergüenza decirlo, ni es para que las personas digan, wow, no. Pero yo estudié por la valentía de mis padres, por la determinación de 2 personas muy humildes. Entonces, sí se puede. Y hay otras organizaciones que no están en los gobiernos, que no reciben dinero del gobierno y le enseñan a la gente a trabajar por lo que quieren. Y eso hacen las grandes potencias. Yo he estado con personas, tengo amigos muy cercanos y a ellos les dan una mesada o una mensualidad, pero para estudiar, cuando ellos estudien. Pero desde los 15 años, 15, 16 años, ellos necesitan trabajar medio tiempo en organizaciones o empresas pequeñas o empresas donde les permitan desarrollarse medio tiempo y luego a estudiar. Pero no les enseñan a que viendo televisión o pidiéndole a los padres van a desarrollarse en la vida, van a obtener dinero. No es así. Entonces, yo por eso digo, no es Biblia, aunque Isaías habla de que nosotros no debemos echar nuestro dinero en saco roto. Dice, no des tu dinero por lo que no es pan. Amén. Entonces, ni ponerlo en un saco que va roto. Y también habla de la buena tierra. ¿Qué va a hacer el dinero que nosotros le demos a una persona que no quiere trabajar? Nada. Entonces, yo considero que es así. Si usted quiere, bueno, entonces yo le ayudo. Vamos, yo le doy la información. Yo le puedo decir cómo obtener un trabajo. Yo le puedo enseñar a usted a hablar para lograr obtener un trabajo. Pero dinero así, por dar dinero, yo no doy. Exacto. Muchas gracias, Carla. De verdad que tu aporte es de gran bendición para toda la clase y nos enriquecemos. Gregorio también quiere aportar. Ok, amado. Mira, esta semana yo leía un artículo en relación precisamente a algunas cosas que mencionaba la hermana Carlita. En Haití, nosotros sabemos que es la nación más pobre tal vez de toda América. Pero ¿por qué es la nación más pobre? Porque hay cientos de organizaciones que se dedican a donar para Haití. Entonces, ¿qué sucede? Se percataron que esas donaciones por lo general no llegaban a sus destinos o sus propósitos. Muchas personas se enriquecieron de esas donaciones. Luego procuraron que esas instituciones se ubicaran en el lugar
pero ocurrió lo mismo. O sea, nos damos cuenta que cuando las personas reciben solamente sin hacer esfuerzo, sin ser capacitados, nunca salen de ese círculo vicioso. Tanto así que hace 10 años ocurrió un gran terremoto en Haití que derribó cientos y tal vez miles de casas y la gente quedaron en la calle. Y después de 10 años a hoy, hay personas que están durmiendo en las calles, en parques. O sea, están esperando que alguna institución vaya y le diga, te voy a construir una casa. O sea, y tal vez cuántas oportunidades no se le han pasado por su frente y la han ignorado, no la han podido ver, porque su mente no está educada para eso. Su mente está educada es para esperar a ver quién le lleva $1, no quién le ofrece una oportunidad de trabajo o una ayuda que no sea temporal, sino que sea permanente para su vida. Y eso es lamentable. Y les digo algo, en nuestra iglesia, porque tenemos que hablar primero de nosotros, en nuestra iglesia había una persona que siempre se nos acercaba a pedir algo de comer. Y bueno, nosotros siempre le aportamos algo. Pero sin embargo, un día se nos acercó diciendo que quería comer algo, porque el detalle es que siempre pedía para comer, pero decía que comía después. Entonces, ese día yo le dije, ven, lo llevé al mostrador del comedor y le dije, pide lo que quieras. Y él me miró a la cara y me dijo, no, ahora mismo no. Yo le dije, ok, cuando tú quieres, entonces tú me avisas y yo te pago lo que quieras. Y bueno, mi esposa y yo nos quedamos desayunando en el comedor y él se fue. Al rato, ya cuando entramos a la nave del templo, que íbamos caminando para nuestro puesto, él nos intercepta nuevamente y me dice, ahora sí. Y yo le digo, ¿ahora sí qué? Me dice, ahora sí, quiero comer algo. Y yo le digo, ok, vamos para el comedor para pagarte lo que quieras. Y él se detuvo y me miró a la cara y me dice, olvídalo, no te preocupes. O sea, ¿qué podemos nosotros ver en eso? ¿Realmente tendría hambre? No, no tenía hambre. ¿O tenía otro propósito en mente? Entonces, lamentablemente, ni siquiera en la iglesia nosotros podemos fiarnos de eso. Imagínense, si esto pasa en la iglesia, ¿qué no pasa fuera de la iglesia? Entonces, no podemos nosotros maleducar ni malacostumbrar a nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y perdone, ¿verdad? Pero está muy interesante. Perdonen todos. Pero como yo aplaudo lo que él hizo, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad te va a hacer libre en todos los aspectos. Y eso es una maldición. Eso que andemos pidiendo, o más bien que pidan, porque gracias a Dios no he pedido. Y espero nunca hacerlo, Señor. Y Amén. entonces esas personas están en maldición. Y lo que nosotros queremos es que la Biblia haga lo que dice la palabra que hace. Libertad. Trae libertad a los cautivos. Y entonces si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, pues lo que vamos a tener es una fila de gente de perezosos, de acomodados, y nunca vamos a ver prosperar a la iglesia. Amén. Porque es nuestra responsabilidad como organización, como miembros, de ver que los demás estén libres de maldición para poder dar. Como leímos un texto de los muchos que leímos, que decía que tenía que tener para ayudar, para dar, pero a los que verdaderamente necesitan. Maestra Jacqueline. Sí, Maribel. Quiero aportar algo referente a lo que hacemos cuando estamos en las clases, ¿se acuerda? Sí, espérate nada más que para decirte, después que tú aportes, el maestro Powell quiere decir unas palabras. Dale, Maribel, adelante.
lo que hacemos dentro de la clase con ciertos hermanos, eso estará bien delante de Dios, o lo podemos meter en lo que han aportado los hermanos referente a entregar un dinero y todo lo demás. Bueno, nos vamos a la palabra, lo que dice el apóstol Pablo, que hay que ayudar, ¿verdad? Ajá. ¿A quiénes? A las viudas, a Ajá. las que ya son mayores, de repente a los enfermos. Pues el caso que nosotros hemos experimentado en la clase son de personas adultas, de personas enfermas y pues necesitadas. Yo pienso que las condiciones hay que examinarlas, ¿no? Las condiciones Exacto. que cada uno va a experimentar. Vamos a decir, las hermanas o los casos que nosotros hemos tenido son casos especiales. Son personas que tienen una enfermedad delicada y una edad también que ya, Para o sea, conseguir una un edad trabajo es avanzada. difícil. Ajá. Exacto. Entonces, Y todo la esto, enfermedad. exacto, tenemos que analizar cada caso en la situación que se nos presenta, pues. Era lo que yo le decía a usted cuando ¿se acuerda la joven que se sentaba adelante que se le quedó inconsciente y eso? Sí. Ella estaba bastante, todavía joven, la considero Sí. yo. Fuerte. Y decía, y yo siempre le decía a usted que teníamos que siempre tener una preferencia con ciertas personas, pues, porque a veces otras personas uno no sabe si de verdad, y ella nunca nos quería entregar papeles a uno de alguna referencia, de como otras hermanas no daban, ¿no? Entonces, quería aportar eso para saber y estar tranquila, ¿no? Sí, así Ajá. es. ¿Puedo leer algo? Sí, claro, claro. Después de mí, Carlita. Mira, Yo iba a hablar. la Biblia dice, Sí, maestro Power. perdónenme, pero mire, la Biblia dice en 1 Timoteo 5, desde el 3 voy a leer. Dice, honra a las viudas. Pero escuchen, dice, que en verdad lo son. Y luego dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más que en verdad, dice, es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y dice, y es diligente. La diligencia, yo busqué el significado y se refiere a las personas que tienen esmero, que son eficaces, que son rápidos para hacer una obligación que se le fue dada. Entonces, que sea diligente en súplicas y oraciones noche y día. Son los requisitos para cuales nosotros debemos de dar a las viudas, así que cumplan. Amén. Y bueno, y ahí habla muchísimo más. Y si leen el 10, dice que tenga testimonio de buenas obras. Amén. Cómo crió a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad y bueno, muchas. O sea, hablando de lo que ellas, de lo que nosotros debemos de ver en ellas. Y esto se debe de regir por lo que dice Gálatas 5, que nosotros debemos de ver los frutos que hay en una persona. Entonces nosotros debemos de ser guiados por eso, no que a la primera que nos lleguen a decir, mire, es que tengo el pie corto y cosas así. No es porque se vean muy maltratados. Jesús, como dice, hizo muchísimos milagros y nunca se fijó en la apariencia. El mismo Dios le dijo a Samuel, quítate, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Entonces nosotros debemos de estar pendientes y escudriñar la Biblia. Amén, ella nos habla, exacto, de todos los casos, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestro maestro Powell, Federico Powell. Amén, bendiciones, amado. Amén. Bendiciones, tremendo. Gracias a Carla por su aportación y al hermano Duarte también. Mira, es que lo que yo iba a decir, ya lo leyó Carla. Yo iba a aportar esa parte. Porque la Biblia nos dice, como dice en 1 Timoteo, lo que ella dice también en el versículo 16, si algún creyente
o alguna creyente tiene viudas, las mantenga y no sea grabada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad lo son. Porque ciertamente en ese entonces Pablo se refiere a estas viudas mayor de 70, porque hay viudas jóvenes. Usted sabe, usted puede, el esposo puede morirse temprano, pero la Biblia nos habla ahí de viudas mayores que no pueden sustentar, o sea, no, por ella misma. Llega a una edad, una persona de 70 años arriba no puede trabajar, no puede laborar. Y con respecto a lo que la hermana dice, es cierto. Uno también, como cristiano, uno tiene que tener discernimiento. Y como habló el hermano Duarte, hay personas que ciertamente dicen, tengo hambre. Lo que yo hago normalmente, yo digo, venga, yo te voy a llevar a comer. Amén. Pasó cuando estaba en Colombia, una persona se acercó, tengo hambre, y yo dije, bueno, pida. Y él se enojó después porque él dice que no. Porque muchas veces uno no ayuda cuando uno da sin conocer el asunto, porque hay casos y hay casos. Amén. Hay personas jóvenes que quizá en el momento no tengan, pero usted sabe el testimonio de la persona. Usted sabe que en un momento dado una persona puede perder el trabajo. En un momento dado una situación pasa. Exacto. Necesita una ayuda y usted conoce a la persona. Usted sabe que es una persona de Dios esforzado. Amén. Y usted, Dios lo pone en tu corazón. Vamos a aportar, vamos a ayudar a esa persona porque tú sabes el testimonio. Hay personas que siempre va a haber abuso, personas que van a entrar en la iglesia y van a aprovechar. Claro, yo creo que pasa en toda la iglesia, en nuestra y fuera, pero Dios sabe. Pero una de las cosas que Dios es cierto, uno tiene o sea, cuando tú vas a dar algo y tú sabes que la persona, usted tiene que, si lo va a dar, tiene que instruir a la persona. Amén. Mira, usted no puede, usted dice que va a hacer eso, pero en el nombre del Señor Jesús, yo pido que usted haga conforme a lo que usted va a hacer, porque si no, Dios no puede ser burlado y te va a venir algo grave. Amén. Amén. O sea, para que no tomar relajo, no diga mentira, porque el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. Uno tiene que ser enfatizado, hablando fuerte con ellos. Pero yo creo que, como dice la Biblia, hay que ayudar a los menesterosos, a las viudas. O sea, menesterosos son personas pobres. Amén. Y a los extranjeros, porque muchas veces vienen extranjeros y necesitan de nuestro apoyo. Amén. Y tenemos que hacer todo conforme a la Biblia, y nosotros tenemos la mente de Cristo, y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que saber discernir, indagar, preguntar, porque Dios te da discernimiento. Claro, algunos te van a querer meter gol, pero uno no mete gol. Amén. El pastor muchas veces viene y la gente, y el pastor saca todo, pero el pastor como pastor tiene corazón de pastor. Así que lo que yo este tema es tremendo, pero también uno tiene que preguntarse, uno se da cuenta si doy o no doy. Por lo menos yo hablo con Dios en mi corazón siempre. Yo analizo la persona. Mientras me está hablando, yo estoy preguntando a Dios, Señor, dentro de mí, Señor, ¿lo doy o no lo doy? Y el Señor, créalo, el Espíritu Santo te habla y te da el discernimiento. Cuando tú tienes una relación con Dios, eso es así. Entonces, pero una de las cosas, si le voy a dar, le voy a instruir. Para que, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. A instruir, no solamente el efecto de hacer una cosa a lo loco. Tenemos que, como dice Carla, todo lo que hacemos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y el creyente tiene que tener discernimiento. Cuando tú oras, cuando tú tienes una relación íntima con Dios, Dios siempre te va a dar un discernimiento de apoyar y ayudar. Porque hay veces Dios me pone en mi corazón, ayuda a fulano. A veces estoy orando y me viene la persona a mi mente, me viene, Dios me ayuda. Y la persona puede ser joven o lo que sea, pero está viviendo un momento difícil en el momento. Son cosas que nosotros tenemos que sopesar.
Pero cuando tú estás en el Señor, tenemos la mente de que nosotros, Dios nos da esa confirmación. Bendiciones. Bien, bendición, Jacqueline. Quería nada más dar un pequeño testimonio de Dios. Hay un sonido ahí en el... ¿Me permite? El micrófono abierto. Okay. Ya que puedo dar el testimonio. Sí, amén. Bueno, antes de decir el testimonio, es todo de acuerdo a lo que el maestro dice. Siempre tenemos que consultar a Dios hasta para dar. Y hay una diferencia entre quien pide limosna y en quien tú le das una ayuda económica. Tú cuando le vas a dar una ayuda económica a alguien, eso nace de tu corazón. Nadie llegó a tu puerta a pedirte una limosna como una persona que no tiene ningún conocimiento de Dios, ni no sabe que Dios es el suplidor. Yo iba en un metrobús. En el metrobús se suben, ustedes saben que suben personas a pedir dinero para Teen Challenge, para diferentes organizaciones, pero casi todos tienen su carnet. Pero cuando yo iba en el metrobús, se sube un hombre y comienza a tirar muchos versos bíblicos, muchos versos bíblicos, y a hablar y a tratar de doblarte o sacarte el dinero del bolsillo con todos los versos bíblicos que él pueda utilizar. Pero en mi corazón yo sentía que ese hombre no era realmente una persona a la que yo debía darle. Y les digo que yo le doy a todo el que yo pueda darle. Yo le doy. Entonces, ¿qué sucede? Que a ese señor no, en el corazón me decía que no. Y el señor se puso a discutir conmigo porque él me puso la lata y yo le dije, no, yo no le voy a dar. No, que comenzó a decirme palabras bíblicas, hay verso y verso. Y yo le digo a la persona que iba a mi lado, yo le digo, lo que pasa es que usted puede observar algo. Él no tiene carnet. Él está pidiendo dinero. Él no tiene una identificación que diga que él pertenece a alguna organización. Ahora usted va a ver más adelante, probablemente se suba a otro y usted va a ver la diferencia. Sí. Efectivo, asimismo el Espíritu Santo lo reveló. Más adelante por el cruce de Mañanita se sube otro señor con su carnet, con su lata, con la paciencia de Dios, con palabra de Dios, pero el tema se sentía totalmente diferente. El hombre para amenazarme, el que no, yo le dije a la muchacha que iba a mi lado, mire la diferencia, ¿ve? También ahí nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ver quién quiere robarnos, quién quiere timarnos y nosotros ser prudentes. No podemos estar repartiendo el dinero que Dios nos da a diestra y siniestra, tenemos que consultarle a Dios para eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se sentó a la parte de atrás mía como para amedrentarme. Y yo le digo, yo lo miro y le digo, yo no le voy a dar ni un centavo. No, porque te vas, no le voy a dar. Y cuando se subió el otro, yo le dije, él es la diferencia. Él tiene carnet, él tiene esto, él tiene lo otro, y no me está exigiendo con versos bíblicos. Claro. Él me está pidiendo una colaboración. Y yo le di y me bajé, le dije, no te voy a dar ni un centavo. Se molestó. Pero entonces ahí donde nosotros tenemos que ver lo que dice la hermana, que cuando ayudamos a un hermano en el grupo, en la escuela dominical, eso no lo hace usted ni lo piensan los maestros porque simplemente tienen un buen corazón. Eso lo pone Dios en su corazón. Amén. Porque hay clases que no le dan nada a nadie. Pero si Dios lo pone en su corazón, créame que eso tiene que hacerlo. Sí, hay diferencia entre el que pide limosnas y el que Dios te mueve. Y hay personas que piden porque realmente necesitan ayuda. Y para eso estamos, para ayudar mayormente a la familia de la fe. Amén. Amén. Hay personas muy habilidosas y se aprovechan hasta del evangelio porque saben que así pueden obtener recursos, ¿verdad? Fácilmente. Así que el Señor nos dé discernimiento para poder tomar la decisión si damos o no damos de nuestro dinero, ¿verdad? Gregorio. Sí, le voy a decir algo rapidito ahí para terminar, porque ya el tiempo nos alcanzó y hasta nos pasó. Miren, experiencias de la vida. Cuando estábamos en el Templo Viejo, recuerdo, estábamos joven, Esther, tú estabas bien joven también, me acuerdo.
había un otro joven. hermano. Había un hermano que siempre se me acercaba, no sé a otras personas, pero sí a mí, y siempre me decía que él no vivía con los papás, que lo habían echado, me pedía que para el jabón de baño, que para la pasta de dientes, que para esto, para aquello, para otro, y yo siempre de lo poco que tenía le colaboraba, le daba algo, y siempre venía y me pedía y yo le daba, pero hubo un día, como le puede pasar a cualquiera, que se me acercó a mí, me pidió, y yo le dije, ven acá, te digo la verdad, no tengo. Le dije, no tengo. ¿Y saben qué pasó? Hasta ese día, no sé si le puedo decir hermano, hasta ese día, ese hermano me habló. Nunca más me volvió a hablar. Después de un tiempo, vi que era el evangelista tal, y no me habla. Hasta el día de hoy, no me habla. Me pasa al lado y no me habla el evangelista. Y en estos días me di cuenta que dice que es pastor. Y yo me pregunto, ¿pudiera yo irme a sentar a escuchar un mensaje de ese pastor? Sabiendo cuál es su proceder. Entonces, para que ustedes vean que muchas veces hay que educar a las personas. Tenemos $1 millón en el bolsillo y alguien nos dice, necesito $1. De que porque tengo $1 millón en el bolsillo, se lo voy a dar. No, hay que educarlos. Porque lamentablemente, en vez de hacer un bien, le podemos estar haciendo un mal. Así es. Y miren, en estos meses que ustedes saben que yo tuve mi accidente, que gracias a Dios estoy ya caminando poco a poco, a mí me llamó un pastor, que yo le puedo decir, tiene una cuenta millonaria, y mi esposa se lo puede corroborar. Él me llamó a mi teléfono y me dice, Gregorio, ¿cómo estás? Mira, que esto y aquello. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que yo vaya para allá? ¿Qué quieres? ¿Necesitas plata? Y yo no le pedí plata. ¿Y tengo deuda? Sí tengo deuda. ¿Quisiera tener plata? Sí quisiera tener plata. Pero yo no le pedí plata. Una hermana de mi clase, después de una clase, nos escribe en privado y me dice, hermano, usted ha sido una bendición para nosotros. Mire, yo quiero que usted sepa que si usted tiene alguna necesidad de dinero, escríbame, que yo no es que tenga dinero, pero de lo que yo tengo yo le comparto. Y yo se lo agradecí, pero créame que yo no le pedí. O sea, porque estamos educados por la palabra. Yo podía decirle a aquel pastor, mira, necesito $5,000. Y ya digo, él tiene una cuenta millonaria. Y tal vez él me lo hubiera dado. Pero yo prefiero seguir dependiendo de Dios. Porque como yo les he contado, hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel con nosotros. Lo que el diablo quiso hacerme en mi pie, yo sé que Dios lo permitió, pero no permitió que hiciera lo que el diablo quería. No estoy como yo quisiera estar, pero no estoy tampoco como el diablo me quería dejar. Así que, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no glorificarle? ¿Y cómo no caminar con Él? Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Entonces, si alguien nos pide un pez, no se lo demos, enseñémosle a pescar. Amén. Esa es una enseñanza, ¿ok? Le voy a pedir a nuestro querido maestro Federico Powell que nos despida en oración para poder participar del culto dominical. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Tremenda clase. Bendiciones. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en este momento te damos la gloria, la alabanza, mi Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estuviste aquí y estás para bendecir y hacer bien, mi Rey. Padre, yo pido, Señor, que tú bendigas, Señor, la portadora, nuestra amada maestra Jacqueline. Padre, sígala bendiciendo, sígala fortaleciendo, Padre Santo, sígala usando conforme, Señor, a tu riqueza en gloria, Señor de la gloria. Pido, Señor, que tú manifiesta a cada persona, a cada alumno, Señor. Bendiga, Señor, de una forma especial a Rinda, Señor, que ha sido fiel, Señor, en ayudarnos, Señor, con este sistema Zoom. Señor, bendiga su vida, Señor. Bendiga, Señor, a Tania en una forma especial,
Armando, tócalo, Señor. Toca a Carlos Stern y su esposa, a Damaris y Ramos, bendígala en gran manera, Padre. Señor, tú conoces a cada uno, Señor, de la gloria. Padre, bendiga a cada uno, Señor, a cada uno su salud, fortalezca a cada uno. Al hermano Fulgencio, Padre, tócalo en especial. Toca a Esther, Señor, nuestra directora que nos está acompañando en estos tiempos. Bendiga su vida, su hogar, su familia, Señor. Oh, Padre, yo pido por cada uno, por tu vida, por Luzgarda, por Carla, Señor, por Selma y Cel y todo lo que no he podido mencionar, a Joel y su familia. Bendígalo en gran manera, Padre. Señor, yo pido, Señor, que tu gloria, Señor, se manifieste en este día, Señor. Padre, toma control de todo lo que se va a hacer en este día, del culto virtual, Señor. Bendiga, Señor, que la palabra que predica nuestro pastor, que sea de bendición a cada familia, a cada hogar, y que alcance a aquellos que no conocen al Señor de la gloria. Señor, tú sabes, Señor, y tú tienes conocimiento de todo, Señor. Mira las vidas, mira las almas, Señor, que no te conocen, Señor. Hay muchas almas, Señor. Toca tu iglesia, levanta tu iglesia. Aquellos que tienen, Señor, sus manos caídas y sus rodillas paralizadas, Señor. Levanta, Señor, tu ejército. Aquellos que hagan vallados, Señor. Aquellos, Señor, aleluya, Padre Santo, que puedan clamar, Señor, a favor de la tierra para que tú no lo destruyas. Señor, mira los hogares, mira los matrimonios, Señor. Bendiga cada matrimonio, bendiga a cada hogar, Señor, de la gloria. A cada persona que está enfermo en este momento, Señor, levántalos en el nombre del Señor Jesús, Señor, y suple la necesidad de cada uno, Padre Santo de la gloria. Señor, toma control de todo, Señor, las escuelas dominicales que van a hacerse, todas las actividades de hoy, de los jóvenes, de la célula, Señor, manifiéstate, Señor, porque queremos más de ti, Dios de la gloria. Glorifícate en cada vida, en cada hogar, Señor. Levanta un ejército de soldados en Cristo, Señor. Que tu pueblo, Señor, se manifieste. Toca a aquellos que están enfermos en los hospitales, aquellos que tienen COVID, aquellos que tienen todo tipo de enfermedades, problemas del corazón, problemas del hígado. Señor, cualquier tipo de enfermedad. Ciertamente tú llevaste nuestra dolencia al cruz del Calvario, por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, manifiéstate a ellos, Señor. Aquellos que han sido abusados, aquellos que han sido abusados sexualmente, emocionalmente y violentamente, Señor. Tócalos, Señor. Toca a los necesitados, toca a los enfermos, Señor, Padre de la gloria, y que tu gloria sea manifestado, Señor. Ahora que vamos a partir y vamos a oír el culto de esta mañana, Señor, que recibamos, Señor, maná del cielo, Señor, y siga bendiciendo a cada uno, Señor, a cada hogar y cada familia. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús, yo proclamo victoria sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada hermano, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Amén. Atrás, te la estoy viendo. Hermana Jacqueline, bendición. Amén, bendición. Amén, bendición. Gracias, hija mía. Dios te silencio, siga. Amén. Dios te bendiga, amado. Amén, mi hermano Gregorio. Ay, corazón. No ande de incógnita, maestro Iracema. Hermano Carlos Toro. Dime, Carlita. Hermano Duarte. La maestra Iracema. Amén. Hermano Federico, maestro. Te escuché el viernes. Fue muy emotivo. ¿Cómo se llama la baby? Joel Rivera, ¿cómo se llama la baby? Abigail. Marta, tu niña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, ¿cómo se llama? Tienes que poner el micrófono. Iracema. Iracema nos está acompañando. Qué bueno. La hermana Tobita se salió, ¿ah? Iracema, Dios le bendiga a todos. ¿Cómo está Fulgencio?
Bendiciones a los maestros. Gracias por la invitación y muy interesante la clase. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias por Que el acompañarnos. Señor los bendiga y los guarde. Vamos a entrar al culto. Amén. Gloria, ya es hora. Y ya es hora. Ahora sí. Arinda, tu trabajo, Arinda. Gloria a Dios. Tu trabajo, Arinda. Tu trabajo, Arinda. Sácanos. Viene el corte, viene el corte. Armando, La verdugo, Arinda, la verdugo. Fulgencio, bendiciones. Amén, maestra. Amén, maestro. Amén, maestro. Bendiciones. Bendiciones, maestro. Chao. Amén. Amén. Ah, chao. A Luzgarda, Dios la bendiga. Amén. Voy a cerrar. Katsu,